Ya está. Y entonces, vamos a decir que tengo por acá mi ejemplo, tengo por aquí mi plano cartesiano, tengo por aquí mi pelotita, vamos a ponerla en azul, está aquí en el eje, y yo pudiera suponer o pudiera asumir que esta pelota es lanzada con un ángulo de, o con una fuerza, o con una velocidad igual a de 5 metros sobre segundo, y que la lanzaron a un ángulo de 30 grados, esto quedó muy pegado, de 30 grados sobre la horizontal. Ok. Ahora, los vectores, si se fijan, esta cosa de acá ya es muy parecida a algo que debieron de ver durante toda la vida en primaria y secundaria, y es básicamente un triángulo rectángulo, ¿no? Pues bueno, sucede que esto es importante o es de interés porque estos vectores se componen en dos cantidades, que les vamos a llamar sus componentes rectangulares. Cada vector en 2D va a tener dos componentes, una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Entonces, digamos que esta de aquí, la distancia que va de aquí a aquí sería la componente X y de aquí a acá sería la componente Y. Ahora, repaso de trigonometría. Cuando ustedes tienen un triangulito de este tipo y les digo que este lado vale 5 y que este ángulo vale 30 grados, ustedes ya deben de poder calcularme estos dos lados, ¿no? Gracias a las relaciones trigonométricas, ¿se acuerdan? Tenemos el coseno de un ángulo, vamos a decir que este es un ángulo A, el coseno del ángulo A, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, el seno de A, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y la tangente del ángulo A, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Se acuerdan de estas relaciones? Sí, no, no, Levemente. Levemente. Ok, honestamente no. no pasa nada. Entonces, esto yo espero que lo vean en su curso de matemáticas, pero por ahorita lo vamos a usar como... voy a pedirles que confíen en mí, cual Aladino cuando le pidió a la princesa Jasmine que se subiera a la alfombra lavadora. La lavadora, ándale, a la alfombra voladora. Pero básicamente son unas relaciones que se encargan de decirnos qué tan, ¿qué tan grande es un lado del triángulo con respecto a otro? Vamos a verlo por acá. Si yo tuviera un triángulo que es muy largo de este lado y muy cortito de este, me va a decir que este ángulo es más bien pequeñito. Si yo tuviera un triángulo que es, por otro lado, digamos que es muy grande de este lado, pero muy chiquito de entonces este ángulo sería muy grandote, ¿no? Sería más grande que este ángulo es pequeño, este ángulo es grandote. Y en base a esto, vamos a ver que existen restricciones en los triángulos que nos permiten determinar los lados a partir de conocer un lado y un ángulo. O bien, conocer dos lados del ángulo, perdón, dos lados del triángulo. Básicamente las relaciones trigonométricas que vamos a necesitar son estas tres: el coseno, el seno, la tangente y el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice... Profe, ¿podría hablar un poquito más fuerte? Sí, claro que sí. Voy a acercar para acá el micrófono y le voy a subir el volumen. Ah, no tanto. Ahí está. Ahí se supone que estoy hablando más fuerte. Y entonces, ¿hay de qué? Gracias. Vamos a tener estas relaciones trigonométricas y vamos a tener una relación del teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Entonces, hasta aquí. Vamos a ponerle estas fórmulas, por ahorita solo son eso, son unas fórmulas que nos van a ayudar a descubrir los componentes de un vector.
Por ahora digamos que yo tengo, por si no recuerdan eso, los lados que tienen un ángulo recto, esos dos se llaman catetos. Este de aquí es un cateto y este de acá es otro cateto. Si se fijan, este ángulo de aquí, el rojito que les pinté, parece una punta de flecha. A donde apunta la flecha, topa con un lado. Ese lado se llama hipotenusa. Ahora, lo que sigue. Cuando ya tenemos esto, voy a definir este ángulo A. Si se fijan, voy a decir que más que un ángulo, voy a verlo como un ojito, un ojo azul, porque es de la realeza. Le vamos a poder pintar aquí sus pestañitas. Ahí está. Y se vuelve un ojo. De donde está viendo el ojo al este de acá, este que está viendo el ojo, se va a llamar, topa con un cateto, mi vista topa con un cateto, y ese cateto se va a llamar cateto opuesto. El ojo que no alcanzo, el lado cateto que no alcanzo a ver porque estoy viendo hacia el frente, este se va a llamar cateto adyacente. Entonces, de acá ya definimos lo que es un triángulo, ya definimos las relaciones trigonométricas. Vamos a ver ahora cómo funciona esto. Vamos a ver que si yo quiero saber cuánto mide el cateto adyacente y cuánto mide el cateto opuesto, basta con que yo sepa cuánto mide la hipotenusa y su ángulo. ¿Por qué? Porque si se fijan, voy a utilizar primero, para conocer el cateto adyacente, voy a utilizar la función coseno. De acá, sabemos que el coseno del ángulo A, que para nosotros es de 30 grados, es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Como yo quiero ver cuánto mide el cateto adyacente, lo voy a despejar. Entonces, me estorba la hipotenusa, está dividiendo, pasa multiplicando. Va para acá y va a pasar multiplicando, porque quiero despejar el cateto adyacente. Entonces me quedaría h por el coseno de A es igual al cateto adyacente. Yo ya sé cuánto mide h, yo sé que mide 5. ¿Cuánto vale el coseno de A? Pues es el coseno de, dice aquí que es el ángulo de 30 grados. Y esto va a ser igual a lo que mide mi cateto adyacente. Vamos a ver si es cierto. Sacamos por acá la calculadora y decimos de acá. Bueno, coseno de 30, necesito cambiarla a calculadora científica. Aquí está. Y va pues, entonces queremos de acá, coseno, 30, ponemos por acá coseno y me dice coseno de 30, vamos a ver si está en degrees, parece que sí está. Aquí está, degrees, solamente déjenme checar que sí está en grados la computadora. 45, coseno de 45.7071, sí, correcto. Entonces ahí va. Entonces ahora yo tengo el coseno de 30, pongo ahí el 30, le digo a la computadora que me saque el coseno, me dice que vale 0.866. Lo ponemos acá y esto vale 5 por 0.866, va a ser igual a mi cateto adyacente. Esto de acá va a resultar eso por 5, no me lo contó, 0.8660 por 5 me da 4.33. Esto dice que va a valer 4.33 de lado. Y luego voy a tener mi cateto opuesto. El cateto opuesto lo voy a sacar con la relación del seno. Vamos a ver que el seno de A es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Otra vez me estorba la hipotenusa, la voy a despejar. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Está dividiendo, pasa multiplicando. H de hipotenusa por el seno de A me va a dar mi cateto opuesto. De tal suerte que me queda h que vale 5 por el seno de 30 grados y eso va a ser mi cateto opuesto. Venimos a la computadora y decimos, bueno, si estoy grabando así, me va a quedar
30, le digo a la computadora que me saque el seno de 30 grados y me da 0.5. Entonces me da 5 por 0.5, que es lo mismo que un medio, va a ser el cateto opuesto. Pero 5 por un medio sería 5 entre 2, y 5 entre 2 son 2.5. Ya terminé con esto. Entonces, ahora ya sé que si yo tengo que mi cateto adyacente, dice acá, mide 4.33, lo pusimos en rojo, me diría 1, 2, 3, 4.3 más o menos. Entonces mi cateto adyacente me diría 2.5. 1, 2.5. Y en ese caso, mi hipotenusa tendría un valor de 5 unidades. Ahora, ya aprendimos a resolver ese triángulo rectángulo. A partir de un lado y un ángulo, saqué los otros dos lados. Ya tenemos eso. Pues bueno, resulta, antes que nada, hasta aquí, ¿se entiende cómo sacamos esto? Por mi parte, sí. Sí, maestro. Súper bien. Dijimos que este vale entonces 4.33, este vale 2.5 y este vale 5. Ok. Entonces resulta que cuando lo traslado al campo de los vectores, me regreso para este lado, va a resultar que cuando yo tengo un vector, esta hipotenusa que valía 5 metros va a darme el cateto Bx, que a su vez es su componente en x, y va a valer 4.33, también metros sobre segundo, y esto de acá es la componente en y, que viene siendo el cateto opuesto, y vale 2.5 metros sobre segundo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que para que yo lance mi pelota en una dirección de 30 grados, perdón, con una velocidad de 5 metros sobre segundo a una altura de 30 grados o un ángulo de 30 grados, significa que la velocidad en x es de 4.33 metros sobre segundo y la velocidad en y es de 2.5. Vamos a ver qué pasaría. Vamos a ver ahora qué pasaría si hago ese mismo ejercicio, pero ahora en vez de tener una velocidad, en vez de tener un ángulo de 30 grados, voy a tener un ángulo de 70 grados. Voy a decir, aquí está mi pelotita y la voy a mandar de aquí hasta acá con una velocidad de 5 metros sobre segundo, pero ahora el ángulo va a ser θ igual a 70 grados. ¿Me podrían decir ahora cuáles son las componentes horizontal y vertical? O sea, cuál es la componente de este lado, mi Bx, y cuál es la de este lado, la By. Vamos a ver. Voy a irles dando pistas y ya donde ustedes me digan, ok, profe, ya de aquí ya podemos, me dicen. Ahí va. Vamos a armar mi triangulito. Yo sé que es un triangulito. Si se fijan ahora, este lado es más cortito, el lado vertical es más largo y el horizontal es más corto. Vamos a poner una suposición así de primero, que es algo así. Voy a decir que de aquí a aquí son 5. Quiero saber cuánto vale este ángulo de aquí vale 70. Aquí recuerden que aquí voy a hacerlo más grande porque siento que en chiquito no se entiende igual. Vamos a ponerlo por aquí, de aquí y de acá. Y yo sé que de aquí a aquí, esta va a ser mi hipotenusa que la pusimos en negro. Vamos a ponerlo por acá, la componente en x, la componente en y, la hipotenusa. Y esta hipotenusa vale 5. Y por aquí tenemos mi ojo de princesa. Está por acá, la princesa con la boca de fresa, dice Joaquín Sabina. Con sus ojos azules. Y sus pestañones. Acá está.
¿Me podrían decir cuál es el cateto opuesto? ¿El rojo o el azul? El azul. El rojo. El azul. El azul, ¿no? El Porque azul. acuérdense que es El donde azul. topa, Es porque lo ve el porque es ojo. donde topa el ojo, ¿cierto? Entonces sabemos que este va a ser el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el, obviamente, pues el que sobra, ¿no? Que es el que no veo con mi ojo. Este es el cateto adyacente. Y me faltó aquí poner, pero aquí es un ángulo de, ya sabemos, 70 grados. Ahora, ya sabemos que el cateto opuesto y el cateto adyacente los podemos conocer con las reglas trigonométricas o con las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Voy a utilizar coseno y seno. Desde aquí, ¿ustedes creen que ya lo pueden hacer o les sigo ayudando? ¿Ya pueden? Por mi parte creo que sí profe. se Ok, puede. Sí, les creo voy que a sí. dar 5 minutitos para que me digan, ¿va? Ok, Sí, está bien. ya déjenme por mientras lo hago acá. Profe, mientras puede poner el Sí, ejemplo de por arriba. supuesto. Es Ah, que claro. no terminé Sí. de apuntar. Gracias. Por su pollo. Aquí está. Aquí tenemos el cateto. Y tenemos acá el ejemplo de arriba. ¿Dónde lo anotaré? ¿Dónde? Aquí, mira. Tengo una libretita. Aquí está. ¿Ya está? Ok, muy bien. Entonces vamos a bajar ya de este lado. Y ya está, ¿no? Entonces quedamos acá. Dijimos que el coseno del ángulo, en este caso es coseno de 70, sería igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. Y entonces mi cateto adyacente sería h por el coseno de 70. Esto me quedaría h, que son 5, por el coseno de 70, que les da... 0.34. Déjame ver, coseno de 70, dice acá, 0.34, así es. Por 0.34. Y esto les da, esto por 5 nos da, oh, que la... 1.71. Así es, 1.7101. 1.7101. Y igualmente tenemos el seno del ángulo, que son 70. Va a quedar cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sería igual a la hipotenusa por el seno de 70. Esto quedaría 5 por... ¿Cuánto es que el seno de 70? 0.94. Y esto nos daría aproximadamente 0.94 por 5, 4.7, ¿no? Entonces, ya si lo dibujamos ya con los números en mano, podemos saber que el cateto adyacente mide 1.71, aproximadamente 2 cuadritos, un poquito menos, y que el cateto opuesto mide 4.7, casi 5 cuadros para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, y acá queda mi hipotenusa. Ah, qué interesante, ¿no? Porque antes habíamos definido, nos había quedado un cuadro de este tipo en el que era más largo el cateto rojo que el azul, y ahora nos queda lo contrario. Y eso solamente dependió del ángulo, ¿no? Porque la velocidad con la que lancé la bola fue la misma, nada más la inclinación fue diferente, ¿cierto? Ok, pues bueno, hasta aquí ya vimos cómo detectar los componentes de un vector. Entonces va a resultar, y eso viene para acá, que vamos a enseñarles a operar con vectores. Para operar con vectores resulta que un vector
un vector cualesquiera, vamos a llamarle R, un vector R tiene componentes. Tiene componentes horizontal y vertical. Y vertical. La componente horizontal la hemos estado marcando con rojo y la vamos a denotar por un subíndice. En este caso la componente va a ser R de X y la componente vertical que le hemos estado marcando con azul la vamos a marcar como un RY. Entonces, cuando ya tenemos esto, resulta que mi vector R yo lo voy a escribir en términos de sus componentes. Voy a tener mi vector R, la flechita arriba, esta flechita, esta de aquí, indica que es un vector y que no lo puedo sumar así nomás a la brava como si fuera un escalar. Va a tener dos componentes. Hay varias formas de escribir esto. Regularmente lo hacemos con un paréntesis, decimos Rx, componente X, Ry, componente Y. Siempre que lo hagamos así, el primer elemento del vector o el elemento que está a la izquierda es la componente en X y el elemento que está a la derecha sería el componente Y. Otra forma de poner esto es decir, bueno, voy a ponerlo como la componente Rx que se encuentra en el eje Y más la componente Y que se encuentra en el eje J. Esto es nada más por si en algún momento se lo topan, que sepan que esto de aquí con la Y y la J nada más indica que lo que está en la Y va en el primer cacho del vector y lo que está acompañado de la J va acompañado en el segundo lugar del vector. No lo vamos a utilizar, pero es bueno que lo sepan por si en algún momento se lo topan. Entonces, ya dijimos aquí cómo está mi vector. Si se fijan, para nuestro ejemplo, llegamos a los siguientes resultados. Cuando teníamos una velocidad vector, esto de hecho sería magnitud, sería cuando teníamos una velocidad de 5 metros sobre segundo y un ángulo de 30 grados, entonces llegamos a dos cosas. A que la componente en X era de 4.3 y la otra de 2.5, ¿cierto? Llegamos a que mi triangulito aquí en rojo, este daba 4.3 y este daba 2.5. ¿Podemos escribir el vector, esto en forma vectorial? Sí, ¿no? Al final del día, este vector que me dice que tiene una magnitud de 5 metros sobre segundo y tiene 30 grados, resulta que tiene componentes y que su componente en X es Bx, su componente en Y es By y numéricamente la componente en X es 4.3 y la componente en Y es 2.5. Muy bien. Ahora, para el segundo caso en el que teníamos una velocidad de 5 metros sobre segundo, pero con un ángulo de 70 grados, ¿cómo me va a quedar mi vector? ¿Cómo lo voy a escribir en forma de componentes? Vimos que el resultado que nos dio es esto de acá. Esto de acá para el componente rojo y esto de acá para el componente azul. ¿Cómo se escribiría? En esa forma. X es igual a, bueno, es 1.71 y luego lo de la Y sería 4.66. Así es. 4.7. El primero nos quedaría Bueno, algo así. 1.7 y el segundo nos quedaría 4.7. Sí es así, ya se me olvidaron los numeritos, pero sí, 1.7 en rojo y 4.7 en azul. Y así quedan nuestros componentes. Hasta aquí, resumen de lo que hemos visto. Vimos que los vectores, por acá vamos a poner resumen. Vamos a decir, vimos que los vectores son
Pueden ser coplanares, pueden ser colineales o pueden ser angulares o concurrentes. Vimos que los vectores tienen componentes. Vimos que los componentes se obtienen a partir de las reglas del coseno del ángulo, del seno del ángulo y de la tangente del ángulo. Y vimos que un vector cualquiera se puede reescribir en términos de sus componentes de esta manera, como un Bx y un By. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Órale pues. Entonces, tenemos esta parte de acá y vemos de este lado. Ya que sabemos que un vector se compone de dos componentes, entonces vamos a ver cómo operar con dos vectores. Vamos a suponer por acá que yo tengo dos vectores. Tengo un vector, vamos a ver por acá y vamos a ver por acá, operando con vectores. Operando con vectores. Voy a suponer que tengo un vector B1 cuyas componentes son, digamos, 2 y 3, y voy a tener un componente B2 que es igual a 3, 4. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a poner por acá. Estos van a ser mi definición de vectores por ahorita. Y vamos a ver. Vamos a ver que B1, que fea me quedó esa B, vamos a ver que el vector 1 es igual al vector 2 solamente si la componente del vector 1 de X, vamos a ver acá, esto significa B1 es igual a 2, este símbolo de acá significa sí y solo sí, esto de aquí significa sí y solo sí. La componente X del vector 1 es igual a la componente X del vector 2 y la componente Y del vector 1 es igual a la componente Y del vector 2. ¿Esto qué quiere decir? Que dos vectores son iguales únicamente si sus componentes son iguales. Podrían decir que B1, en el caso de acá, B1 es igual a B2. ¿Son iguales? En principio no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo hago por aquí mi mapita, mi mapa del tesoro, B1 me quedaría, vamos a ponerlo en rojo, como tiene 2 unidades en X, tiene 3 unidades en Y, serían 1, 2, 3, hasta aquí, y el vector sería este. Para el otro caso tengo que B2, vamos a poner que este es B1, para el otro caso tendría que tiene 3 unidades en X, que son aquí, y tiene 4 en Y, que sería 1, 2, 3, 4, hasta acá. Y mi vector quedaría del origen para acá. Se parecen, pero no son iguales. Caso contrario sería si los dos tuvieran 2 en X y 3 en Y, entonces me dibujarían el mismo vector. Ok, entonces, dos vectores son iguales solamente si sus componentes son iguales. Que indica, o que es lo mismo, que su magnitud y su dirección sea la misma. Ahora, ya tengo esos dos vectores, ya sabemos cómo identificar si son iguales, cómo se van a sumar. Ok, vamos a tener que, para la suma, voy a crear aquí otro cuadrito, vamos a ver que para la suma, si yo tengo B1 más B2, donde estos dos son vectorcitos, esto va a ser igual a un nuevo vector donde el vector va a tener componentes B1x más B2x, B1y, B2y. Es decir, para sumar vectores lo que hago es se suman las componentes. En mi caso habíamos dicho que B1 era igual a 2,3 y B2 era igual a 3,4.
Entonces, mi vectorcito, B1 más B2, aquí también que no se me olviden las flechas, sería igual a un vector que tiene en la componente X, van a ser la suma de las componentes X que las estamos poniendo en rojo. Sería 2 más 3. Y en la componente Y tendríamos lo que va acá, que sería 3 más 4. Esto va ya en negro. Y entonces mi vector tendría, la suma de estos dos tendría una magnitud 5, 4 y 3, que son 7. Visto de manera gráfica, tendríamos que de este lado la suma de B1 con B2 tendría 5 en X, 1, 2, 3, 4, 5, y tendría 7 en Y, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces la suma de mis dos vectores, que la voy a poner en verde, quedaría justo en el ángulo, o que este pulso de maraquero que me cargo, quedaría en medio de los dos y con una magnitud mucho mayor. Este sería el resultado de sumar vector 1 más vector 2. ¿Se entiende aquí cómo sumar vectores? Y lo que significa gráficamente, ¿verdad? Sí. Ok, por hoy se me acabó el tiempo. Mañana continuamos con la resta y con la conmutatividad de los vectores. La conmutatividad está bien chafa, es nada más que da igual si sumas 1 más 2 que 2 más 1. Eso... Profe, déjenlo Oh, que perdón, estaba. perdón, acá está. Ahí está. Les recuerdo que todo lo estamos grabando y las diapositivas las pueden encontrar en el Classroom, en la sección... Ahí está en la sección 0, y luego está la sección 1, que es fundamentos teórico-prácticos o algo así. Y ahí vienen las diapositivas. También, sí, para que no tengan que estar copiando el material, ahí está. Y el video, pues bueno, se está quedando. Profe, Sí. los ejercicios también vienen ahí en las No, diapositivas. en los ejercicios sí lo estoy haciendo en el pizarrón y lo estoy haciendo aquí junto con ustedes. Ese va a estar en el video. ¿Y dónde podemos encontrar el video? Ahí donde También dice ahí recursos, en donde la dice página. recursos en el Classroom, viene por ahí clases grabadas. Déjame te muestro. Mira, Classwork, aquí está. Donde dice recurso, aquí está el stream, donde está como todo. Está Classwork. Yo lo tengo en inglés, te va a aparecer en español. Dice recursos y aquí están clases grabadas y aquí están las clases. Y también por acá, que donde dice Gracias. diapositivas del tema, están las diapositivas que estoy utilizando, la presentación, pues. Nombre, Sí, para gracias. servirles. Y con esto terminamos la clase.